Bueno, entonces, en esta situación particular, ¿cuál es la idea? En un proceso, a ver, acá vamos a ver una situación donde decimos comprar o fabricar. ¿Qué significa? Que una empresa está vendiendo un producto y dentro de la fabricación de ese producto tiene que comprar un insumo. Entonces la pregunta sería, ¿conviene comprar el insumo o reemplazar la compra del insumo y que la empresa también integre el proceso con la producción de ese insumo? Si bien esta situación estamos, por ejemplo, estamos aplicando a la posibilidad de fabricar el insumo que hace al producto que fabrica la empresa, pero también se puede plantear el ejemplo, por ejemplo, que tenemos una situación donde la empresa tiene empleado o mejor dicho, tiene contratado servicio de vigilancia y de repente dice, che, a ver, ¿nos conviene seguir contratando el servicio de vigilancia o incorporamos dentro de la empresa la vigilancia, el personal de vigilancia? Tenemos contratado el servicio de limpieza. ¿Nos conviene seguir contratando el servicio de limpieza o incorporamos personal para que haga el servicio de limpieza? Esta es la situación que estamos por analizar. Que ahí donde entra el análisis de los costes evitables o no evitables, no es lo mismo incorporar un proceso que eliminar un proceso. Entonces, como dice ahí, la situación que se puede presentar es que esté evaluando la posibilidad de producir qué cosa, el insumo que está comprando para producir el producto que vende. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Cuando pasamos de comprar a fabricar, ¿qué significa pasar de comprar a fabricar? Es incorporar un nuevo proceso a la empresa, ¿sí? Vuelvo a decir, yo compro un insumo poder, para poder producir el producto que vende la empresa. Ahora la pregunta sería, ¿ese insumo puede ser un insumo principal del producto? ¿Lo va a comprar o lo incorpora dentro del esquema de la empresa y incorpora un proceso productivo adicional, que sería fabricar el insumo? Ante esa situación, nos presentamos que la mano, o sea, en este caso dejamos de comprar, ¿y qué pasa? Cuando dejamos de comprar el insumo, ¿qué nos estamos evitando? La cantidad de insumo que compramos por el costo de adquisición de ese insumo, ¿sí? Es decir que, vuelvo a repetir, si nosotros decidimos pasar de la compra a fabricar, dejamos de comprar el insumo, con lo cual dejamos de tener esas cantidades, por el costo de adquisición. Con lo cual, ahí nos estaríamos ahorrando los costos totales de adquisición, los costos totales de la compra de ese insumo, pero se incorpora un nuevo proceso. Ese nuevo proceso va a estar compuesto por la materia prima necesaria para ese insumo, más toda la mano de obra que sea necesaria, o sea, todo lo que lleva, lo que conlleva la incorporación de este nuevo proceso productivo y obviamente la maquinaria. Todo eso sería el costo total de fabricación del producto. Mejor dicho, del insumo que es necesario para el producto. Entonces la pregunta sería, ¿qué me conviene? ¿Me conviene seguir comprando este insumo en el mercado o analizo la posibilidad de incorporar un proceso adicional, con lo cual llegaría a comprar materia prima para fabricar ese insumo, mano de obra para fabricar ese insumo y maquinaria para fabricar ese insumo? ¿Sí? A ver, por ejemplo, supongamos que yo vendo empanadas y dentro de del proceso productivo elaboración de empanadas, tengo la tapa de empanada. Actualmente, la tapa de empanada la compro. Pero ahora digo, che, a ver, ¿por qué no fabricamos nosotros la tapa de la empanada? Tendríamos la materia prima de la tapa de la empanada, que es un insumo de la empanada. Yo tendría que incorporar
La materia prima sería la harina, la mano de obra sería el que amasa y la maquinaria, ¿sí? Entonces, ahí tengo la incorporación del proceso productivo que sería, de un nuevo proceso productivo que sería fabricar la tapa de la empanada. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Bueno, entonces, la pregunta sería, ¿qué me conviene? ¿Sí? Seguir comprando las tapas de las empanadas o fabricar las tapas de las empanadas. Entonces, ahí es donde entramos al siguiente análisis. ¿Qué decimos? Hay un punto que se llama punto de igualación de los costos. Ese punto es donde las cantidades necesarias es indiferente si sigo comprando o empiezo a producir las tapas de la empanada. Es decir, yo acá quiero que lo que hace esta fórmula, como dice acá, hay un punto donde se igualan los costos, el costo de adquisición es igual al costo de producir las tapas de empanada, y empiezo a despejar, me da una cantidad. Esta cantidad son las cantidades donde, si yo las reemplazo en cada una de estas fórmulas, me va a dar el mismo costo de adquirir cierta cantidad de empanadas y el mismo costo de producir, no empanadas, perdón, el costo de producir las tapas de empanada y el costo de adquisición para comprar esa tapa de empanada. Ahí donde se iguala. ¿Qué significa? Que ese punto da lo mismo seguir comprando o incorporar el proceso productivo. Obviamente que siempre cuando uno toma el examen, siempre evalúa, uno dice, este es un análisis estrictamente desde el punto de vista de los costos. Uno tiene que analizar y decir, bueno, a ver, ¿cómo está la demanda de las empanadas? El mercado a mí me está yendo bien, está creciendo. Entonces, si está creciendo, a ver, veo la proyección. Si veo la proyección, capaz que me conviene incorporar el proceso. Pero si con el proceso actual, ¿se acuerdan cuando vimos la clase pasada? El margen de seguridad está muy cerca y guarda que si vos contratás un personal, comprás una maquinaria y después cuando tengas que eliminar el proceso, no es lo mismo eliminar el proceso que incorporar un proceso. ¿Sí? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y otra premisa muy importante es que el costo de adquisición es una cuestión lógica, tiene que ser mayor al costo variable unitario de producción. Si la situación se da inversa, no tiene sentido analizar. ¿Sí? Si el costo de adquisición es menor al costo variable unitario de producción, directamente no conviene, no analizamos, no conviene incorporar el proceso productivo, fabricar tapas de empanada. Directamente me conviene seguir comprando esas tapas de empanadas. ¿Sí? Entonces, es una de las premisas que el costo de adquisición para hacer este análisis, el costo de adquisición por lo menos tiene que ser mayor al costo variable unitario de producción. Entonces, si lo vemos en una línea, en una gráfica, ¿qué vamos a tener? El costo total de adquisición, este es fácil, es una línea recta de 45 grados, donde la pendiente, ¿quién me indica la pendiente? El costo de adquisición. O sea, de manera proporcional, compro una docena de tapas empanadas, tiene un precio, compro 2 docenas, tiene otro precio, compro 3 docenas, tiene otro precio. Bueno, depende cómo venga el envoltorio, ¿sí? Pero es de manera proporcional. Pero fabricar no es de manera proporcional. ¿Por qué? Porque tenemos, a ver, ahí nosotros ¿qué tenemos? Tenemos la incorporación de los costos fijos. Entonces, aunque no produzcamos nada, ya tengo los costos fijos. La maquinaria, el personal que le tengo que pagar mensualmente. Entonces, si en algún momento no podemos vender empanadas, tenemos la amortización de la maquinaria, tenemos el sueldo del empleado. Entonces ya partimos de un punto. Más todo lo costo variable, unitario. Ese punto que tenemos acá
es el punto que recién yo le acabo de decir, que es el punto de igualación de los costos. ¿Qué significa esto? Que si la empresa tiene una necesidad mayor a la igualación de los costos, acá en este punto es el punto de igualación de costo que es indiferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la demanda del mercado de empanadas, con lo cual me va a demandar, voy a necesitar más tapa de empanada, está por arriba de este punto, ¿qué me conviene? Y me conviene incorporar el proceso, porque es más barato, el costo es más barato. ¿Sí? Si ustedes miran acá, yo digo, bueno, la demanda está en este punto. Si la demanda está en este punto, yo comparo y veo que es más barato producir que comprar. Entonces, ¿qué conviene ahí? Entonces, en ese punto, si la demanda está acá, porque esa es otra pregunta que hago en el examen. Todos me dicen, el punto de igualación de costos, sí, muy bien, pero ¿por qué situación te va a decidir? Y si es mayor al punto de igualación, ¿qué es mayor al punto de igualación de costo? Sí, ya sé que tiene que ser mayor a la igualación del punto de costo, a esa cantidad donde igualan los costos. Pero ¿qué tiene que ser mayor? La demanda. Ni siquiera la unidad a producir, porque yo puedo producir, pero si no vendo, vuelvo a lo que vengo diciendo en toda la clase, porque es lo normal que ustedes contestan. Y está mal. Si ustedes quieren, se les puede ocurrir producir la cantidad que desee, pero si no tiene mercado, ¿a quién se lo vende? La idea es producir para vendérselo. ¿Sí? Ahora, si la demanda está, por ejemplo, en este punto, ¿sí? Por debajo de esa cantidad de donde se igualan los costos, ¿qué me conviene? Y si miramos acá, ¿qué me conviene? Me conviene comprar. En este caso, que sería esta línea, no conviene incorporar el nuevo proceso productivo de fabricar las tapas de la empanada. ¿Qué me conviene? Me conviene comprar esa tapa de empanada. O sea, siempre va a estar en función a lo que el mercado me indique. ¿Sí? Va a estar en función a lo que el mercado me indique. ¿Preguntas? No, profe. Sí, tengo una pregunta, profe. Decime. O sea, recién sería conveniente comenzar a producir a partir de ese punto, digamos, Cuando la demanda sea mayor al punto a esta cantidad, este punto de igualación es una cantidad. Con estas cantidades, comprar o producir da el mismo costo. Entonces, si la demanda está por arriba de esas cantidades, ¿qué me conviene? Me conviene producir. producir. Si Perfecto. la demanda de mercado está por debajo de estas cantidades, ¿qué me conviene? Seguir comprando. ¿Sí? Perfecto. Se entendió. Es muy común preguntar en el examen, ¿sí? Lo repito porque esto queda grabado, que cuando uno le pregunta, qué tiene que ser para que usted elijan una u otra situación? ¿De qué depende la pregunta? ¿De qué depende? Y se quedan bloqueados. Todos se lo estudian de memoria, punto de igualación de costos. Sí, sí, yo sé que vamos a llegar a un punto de igualación. Por ese punto de igualación es un punto que me está indicando algo. ¿Qué me está indicando? Que si la demanda está por arriba de ese punto, me conviene incorporar el proceso. Si la demanda está por debajo de ese punto, no me conviene incorporar el proceso, el nuevo proceso, y me conviene seguir comprando las tapas de las empanadas. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Sí, chicos? Sí. Bien. Sí, profe. Acá vamos a borrar un poquito. Ahí está, producir o comprar. ¿Sí? Es decir, cuando la demanda esté por arriba de esas cantidades, conviene producir. Cuando la demanda esté por debajo de esas cantidades,
donde se igualan los costos, conviene comprar. ¿Sí? Profe, Sí, decime. por ejemplo, si lo que yo tengo terciarizado es un servicio, como si fuera limpieza, Sí. donde no me varía la infraestructura y o sea, no varía lo que tengan que limpiar dependiendo de mi demanda. En ese caso, es siempre, si el costo de adquisición es menor, siempre conviene tener terciarizado el servicio. Obviamente, a Porque en ver, el caso de que lo tenga que limitar, por ejemplo, yo no tengo que indemnizar ni nada, es pues, simplemente cerrar el contrato con la empresa que a yo ver, tengo el contratado análisis el lo tenés que, servicio. a ver, el análisis lo tenés que hacer, porque, a ver, vos me decís, está bien. Sí, es verdad que vos me decís, la necesidad es la misma. Está bien planteado lo que vos decís. La necesidad que vos tenés de limpiar, en algún momento capaz que se puede incrementar, ¿sí? Porque incorpora más oficina, etcétera, etcétera. Pero supongamos que en un corto plazo la necesidad de limpieza es la misma. Pero vos todavía no hiciste un análisis de que si conviene seguir contratando el servicio o incorporarlo. Porque capaz que si vos haces ese análisis, ¿sí? Si vos haces ese análisis, capaz que el punto de igualación te dé por debajo de las necesidades actuales. En ese caso, lo que estamos midiendo son horas, porque vos contratás horas de limpieza, ¿sí? Supongamos que vos estás pagando 100 horas, tus necesidades son 100 horas. Y cuando vos analizas el proceso de incorporar el proceso de limpieza, capaz que el punto de igualación puede estar en 80 horas. Entonces, si el punto de igualación de los costes está en 80 horas y tus necesidades son de 100 horas, te conviene incorporar el proceso. Claro, ¿Me, sí, expli- sí, me, entiendo. me explico? Tu necesidad actual es la demanda actual. Obviamente que una demanda media inelástica, ¿sí? No es como un mercado que puede tener una cierta elasticidad la demanda. Acá vos tenés una demanda inelástica, ¿por qué? Porque dentro de toda la cantidad de horas de limpieza es casi siempre las mismas, ¿sí? Pero bueno, lo mismo al análisis lo puede hacer, ¿sí? Sí, entiendo. Bien, vamos con un ejemplo. Supongamos que actualmente estoy fabricando empanadas y el precio de venta son 10.000 pesos, el costo de fijo son 8.000 y el costo de adquisición de las tapas de empanadas son 6 pesos. El punto de equilibrio en la situación actual, el punto de equilibrio en la situación actual son de 2.000 unidades. El mercado actualmente me demanda 2.500 unidades, 2.500 empanadas. En esta situación actual, la empresa está obteniendo el resultado clase pasada. ¿Está obteniendo el resultado de la empresa, chicos? Sí, ¿De cuánto? ¿Cómo nos 5.000. sacarían el No, resultado? perdón, 2.000. ¿Cómo lo sacaste? Y el punto de equilibrio es 2.000. Las ventas actuales son de 2.500, o sea que tengo 500 unidades a favor. 500 unidades por la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición. ¿Cómo se llama esa diferencia? Ay, eh, Lo vimos en la clase pasada. eh, De contribución, Contribución marginal, que es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables unitarios. Entonces, como dice su compañero, tengo la venta actual menos el punto de equilibrio, 500 pesos, contribución marginal, precio de venta 10, y eso nos da actualmente, el resultado es igual a 2.000 pesos. ¿Sí? Esa es la situación actual de la empresa. Supongamos que empezamos a fabricar la tapa de empanada y el costo variable de la fabricación de la harina, por ejemplo, es 4 pesos, los costos fijos, mano de obra, maquinaria, 5.000 pesos. El punto de indiferencia es 2.500. ¿Qué significa el punto de indiferencia? Son aquellas cantidades donde se igualan los costos.
A ver, hagamos la comprobación para que lo entiendan como punto de indiferencia. Hagamos la comprobación. Tenemos, si comprábamos, ¿cuánto costaba? 6. 6 pesos, Seis. profe. 6 6 pesos. 6 pesos. ¿Sí? Por 2.500, ¿cuánto da? ¿Quién me hace la multiplicación? ¿Por qué 6.000, profe? 6, no, pues 6 pesos, no sé por qué dije 6.000. 6 por 15.000. 2.500. Sí, no sé por qué puse 6.000. Sí. La verdad, son 6 pesos, tiene razón. No sé por qué puse 6 por 2.500. 15.000, profe. Si compramos 6 por 2.500, nos da 15.000 pesos. Si fabricamos, sería 4 por 2.500 más los costos fijos. ¿Y eso nos da cuánto? También es 15.000, profe. Si estamos en el punto de igualación de los costos, también es 15.000. Es decir, que el punto de indiferencia, el punto de igualación de los costos, nos da 2.500 unidades. Es decir, que si actualmente la empresa está vendiendo 2.500 unidades, es indiferente seguir comprando o incorporar el proceso. Uno dice indiferente, pero bueno, en este país incorporar un nuevo proceso productivo a veces se hace difícil, ¿sí? Es tan volátil nuestro país, entonces por ahí se nos complica incorporar un nuevo proceso productivo, salvo que el mercado me está indicando que hay posibilidades de crecimiento. Entonces, si hay posibilidades de crecimiento, capaz que incorpore ese proceso productivo. Con lo cual, siga comprando esa tapa de empanada o la fabrica esa tapa de empanada, mi resultado de la empresa no va a cambiar porque el costo sigue siendo igual, ¿sí? Si nosotros hacemos el estado de resultado con una situación o con otra situación, van a observar lo que acabo de decir, que donde los costos, si observan, teniendo en cuenta una u otra situación, nos da el mismo resultado, 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Las ventas siguen siendo 25.000 pesos para ambas situaciones. Los costos variables acá hay 15.000. ¿Cómo surgen los 15.000? Como dijimos recién, 2.500 por 6. Acá son 10.000. 4 por 2.500. Y me queda una contribución marginal, en el primer caso de 10.000 y acá tenemos de 15.000. Los costos fijos, si compramos el insumo, si compramos las tapas de empanada, son 8.000. Si compramos, si fabricamos esa tapa de empanada, tengo los costos fijos del proceso producto, que sería los 8.000, más los costos fijos del nuevo proceso, que son los 5.000. Eso me da que el resultado neto, justamente como el punto de diferencia es 2.500 y actualmente la empresa está vendiendo 2.500, el resultado va a ser igual ante una u otra situación. ¿Sí? Lo que sí cambia es el punto de equilibrio, porque la empresa comprando el insumo, el punto de equilibrio son 2.000 unidades. En cambio, si la empresa incorpora el nuevo proceso productivo, el punto de equilibrio ya no son 2.000 unidades, son 2.167 unidades. ¿Sí? Otra cuestión a tener en cuenta.
Porque acá el margen de seguridad cambia. El margen de seguridad, no se olviden que era 2.500 menos 2.000 dividido 2.000. Con lo cual eso me da un margen de seguridad. Si yo paso a fabricar esa tapa de empanadas, ahora ese margen en la empresa de manera global ha cambiado. ¿Sí? Porque, ¿qué pasó? Incorporé un nuevo proceso productivo donde tengo un costo fijo y eso origina que ese costo fijo tenga que buscar un nuevo punto de equilibrio, con lo cual ese nuevo punto de equilibrio es mayor. ¿Quedó? Sí. Sí, ¿Sí? Si ustedes observan lo que estamos haciendo, aplicando un poco la herramienta de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, por eso es importante que vayamos viendo todo y que vayan estudiando todo, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Preguntas? No, ¿Ninguna? No, profe. Bueno, sigamos con el mismo ejemplo, pero vamos cambiando la demanda. En este caso, las ventas actuales son 2.300 unidades. Los números son los mismos. Dejamos de comprar ese insumo y lo pasamos a fabricar. Nosotros dijimos que el punto de indiferencia era 2.500. Es el punto de igualación de los costos de 2.500. ¿Qué pasa? La pregunta sería, la demanda actual son 2.300 unidades y el punto donde se igualan los costos son 2.500 unidades. ¿Qué conviene hacer? ¿Comprar? ¿Seguir seguir comprando? comprando, ¿O porque el punto incorporar el está proceso? por debajo de la recta de la producción. Bien, si nos acordamos el gráfico que habíamos visto en la anterior filmina, ante esta situación, como dice su compañera, nos conviene seguir comprando. Es decir, no nos conviene incorporar el nuevo proceso productivo. Si lo vemos en estos resultados, actualmente la empresa está obteniendo un resultado de 1.200 comprando el insumo. En cambio, si la empresa decide incorporar el proceso productivo, ya sabemos que la demanda son 2.300, que es menor al punto de igualación de los costos, punto de indiferencia, que son 2.500 unidades. Por lo tanto, sé que el resultado tiene que ser menor si incorporo el proceso productivo. Y hacemos la comprobación y nos damos cuenta que si la empresa toma la decisión de incorporar el proceso productivo, teniendo en cuenta que la demanda actual es menor al punto de igualación de los costos, ya sabemos que el resultado va a ser menor a la situación si compraríamos el insumo. ¿Quedó? Véalo, mastiquelón y me avisa y continuamos. ¿Sí? Quien hace algunos cálculos que estén sospechando, que no confíen, lo pueden hacer. ¿Quieren hacer alguna pregunta? También me pueden hacer la pregunta. Si no, continuamos. Usted me dice. Está perfecto, profe. Bueno, continuamos Profe, entonces. una consulta. Supongamos el caso que en el ejercicio nos diga que tiene una proyección de venta de 1.000 unidades que va incrementando por mes. ¿Nos conviene en ese caso hacer lo que es el cambio? O sea, empezar a Lo que producir. pasa es que, a ver, obviamente, si vos tenés una proyección de crecimiento en el mercado, está bien, la situación actual te da esta situación, pero si tu proyección es que el mercado es creciente y tu participación en el mercado va a ir creciendo, obviamente que te va a convenir incorporar el proceso productivo. Por eso te hay que dejar claro vos como asesor, en el momento que vos tengas que asesorar, y decir, bueno, considerando la situación del mercado actual no conviene, pero teniendo en cuenta la proyección que estamos viendo en el crecimiento del mercado,
nos conviene ir capacitando a la gente, incorporar el nuevo proceso productivo, porque sabemos que incorporando el proceso productivo y va a estar por arriba de ese punto de igualación de costo, vamos a obtener una mayor rentabilidad que si seguimos comprando ese insumo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Vamos a la situación donde la demanda actual, estamos vendiendo 2.800 empanadas, ¿sí? Y decidimos comprar los discos de la empanada, las tapas de la empanada. Entonces, sabíamos que el punto de diferencia, el punto de igualación de los costos, es 2.500 empanadas. Si la demanda actual son 2.800, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Qué conviene hacer? Fabricar. En este caso, Incorporar. Fabricar, Conviene. ¿cómo? fabricar, porque la demanda es mayor al punto de indiferencia. Exactamente, al punto de igualación de los costes. Entonces, si lo vemos en el estado de resultado, si nosotros seguimos comprando los discos de empanadas, las tapas de empanadas el resultado sería, el resultado neto sería 3.200. Ahora, si incorporamos este nuevo proceso, el resultado sería mayor. ¿Por qué? Porque tendríamos un ahorro en esos costos. ¿Sí? No se olvide que este análisis siempre parte que el costo de adquisición tiene que ser mayor al costo variable unitario. Fíjense que acá es 6 mayor a 4 pesos, ¿sí? Si a mí acá el costo variable es 7 pesos, no lo analicen. Ya de antemano sabemos que tenemos que seguir comprando el insumo. Porque si el costo variable unitario es 7 pesos y a eso le sumamos los costos fijos, siempre va a ser más caro incorporar el proceso productivo. No hay punto de igualación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Sí, profe. ¿Preguntas? No. Todo bien, profe. Bien. Vamos a la situación inversa. ¿Qué pasa cuando queremos eliminar un proceso productivo? Y acá entra el concepto de los costos evitables y no evitables. Es decir, que cuando nosotros generalmente debemos eliminar un proceso o queremos eliminar un proceso por una cuestión económica, una cuestión de mercado, de lo que fueren los motivos, se nos presenta la situación de que hay parte de esos costos que van a seguir estando. Esos son los costos no evitables, que en la empresa van a seguir estando. ¿Sí? La materia prima sí se la puede evitar, ¿sí? La mano de obra, en algunas situaciones, puede ser costo evitable o no, va a depender de lo que me diga la legislación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros tenemos la situación, costo total de fabricación, una situación normal, la situación normal de la fabricación de productos sigue siendo la misma fórmula, las cantidades por el costo variable unitario más los costos fijos, y tenemos los costos de adquisición. Entonces, ¿qué pasa acá? La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que considerar para poder evaluar si eliminamos un proceso o no? Entonces, ahí donde lo que tenemos que analizar, a diferencia de la situación cuando tenemos que pasar de comprar a fabricar, acá tenemos que considerar una situación en particular porque tenemos que eliminar un proceso. Entonces, se nos puede presentar situaciones donde las máquinas que tenemos son máquinas especiales y no las podemos vender, con lo cual, ante esa situación, hay costos fijos que son no evitables. Entonces, los costos fijos que no son evitables, no los vamos a considerar en el análisis porque van a seguir estando. Entonces, nosotros lo que tenemos que analizar son los costos fijos que se pueden evitar.
¿sí? Si vuelvo a filmar atrás, yo lo que tengo que analizar son los costos fijos que sí se van a poder evitar. Por ejemplo, la mano de obra. Con la mano de obra le pago un sueldo fijo y un sueldo por productividad. Obviamente, si elimino el proceso productivo, ese ítem productividad ya no se lo voy a pagar. Entonces, el ítem productividad vendría a ser un costo evitable. Pero el sueldo mensual es un costo no evitable. Entonces, para determinar ese nuevo punto de igualación de costos, no voy a considerar los costos no evitables, porque esos costos no evitables van a seguir estando dentro de la estructura de la empresa, aunque elimine el proceso productivo. Si yo tengo una maquinaria y esa maquinaria no la puedo vender porque es específica para el proceso productivo y no hay un mercado donde me la puedan comprar, entonces, por lo tanto, esa maquinaria, esas amortizaciones que tengo producto de esa maquinaria, es un costo no evitable. Entonces, dentro de este análisis de eliminar el proceso productivo, no lo voy a considerar. Únicamente considero todo aquello costo que voy a poder evitar si dejo de producir ese insumo. Entonces, ¿qué cambia ahí? Si ustedes comparamos la fórmula, acá lo que tenemos son los costos fijos evitables. Obviamente, esto se tiene que seguir respetando. El costo de adquisición tiene que ser mayor al costo variable unitario de producción. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la gráfica. El costo de adquisición dijimos que una recta proporcional parte del punto cero. ¿Sí? Si no compramos, no tenemos costo. Esta es la línea si consideramos el total de los costos. Pero, ¿qué pasa acá? De ese total de los costos fijos, hay parte de los costos fijos que son evitables y hay parte que son no evitables. Entonces, el análisis que vamos a hacer es a partir de aquella situación donde analizamos los costos fijos únicamente evitables. O sea, todos aquellos costos fijos que no podríamos ahorrar eliminando el proceso productivo. Es decir, que los costos fijos evitables son aquellos costos fijos que nos podríamos ahorrar eliminando el proceso productivo. Con lo cual, el punto de igualación sería este. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Si la demanda está por arriba de este punto de igualación, me conviene seguir comprando. Si la demanda está por debajo de este punto de igualación, me conviene comprar. Perdón. Si la demanda acá está por arriba del punto de igualación, me conviene producir. Y si la demanda está por debajo del punto de igualación, me conviene comprar. ¿Quedó claro? Si nosotros incorporaríamos el proceso, el punto de igualación se daba acá. Porque todos los costos fijos son evitables. Porque todavía no hemos incorporado el proceso productivo. Pero cuando ya tenemos el proceso productivo incorporado y lo queremos eliminar, ahí tenemos que decir, che, espera, de todos estos costos fijos, si yo elimino el proceso productivo, ¿qué nos ahorramos realmente? Entonces aparece el concepto de los costos evitables. ¿Quedó? Sí, profe. Sí, profe. Vamos con el ejemplo. Supongamos, seguimos con el mismo ejemplo, pero acá ya lo que hacemos es desagregar a estos costos fijos, a los 6.000, ¿sí? Ojo que acá lo que estamos analizando, acá tenemos costo fijo evitable 3.000 y costo fijo inevitable, no evitable, de 6.000 pesos. Entonces, ¿qué analizamos acá? Incorporar, ¿sí? O mejor dicho, eliminar el proceso productivo y empezar a eliminar un proceso productivo, no todo el proceso productivo, sino un proceso productivo, que es la producción de la materia prima para empezar a comprar la materia prima. La situación actual, el estado de resultado,
fabricando el insumo, en la empresa el resultado final es de 3.000 pesos. Obviamente que el punto de equilibrio actual de la empresa son 600 unidades y las ventas actuales son 800 unidades. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, bueno, consideremos que vayamos a comprar el insumo. Si nosotros vamos a comprar el insumo, ¿qué nos ahorramos? La materia prima y los costos fijos evitables. Los no evitables van a seguir estando. Eso no se van a ahorrar. Entonces, buscamos la situación, decimos el costo de adquisición es 10 pesos. Dijimos que el costo de adquisición tiene que ser mayor al costo variable unitario. Se cumple, se cumple. Nos da 10 pesos. El punto de igualación de los costos son 750 unidades. ¿Cómo saco ese punto de igualación de los costos? ¿Qué teníamos nosotros acá? Costo fijo evitable, 3.000 pesos. Costo variable, 6 pesos. Entonces, la fórmula, ¿cómo sería? 3.000 pesos dividido los 10 pesos menos los 6 pesos. Eso nos da los 750 que está planteado acá. ¿Qué me dice? El punto de igualación nos da 750. Las ventas actuales son 800 unidades. ¿Qué conviene? Producir. Seguir produciendo. Armemos el estado de resultado suponiendo que la empresa se equivoca y decide reemplazar el proceso comprando ese insumo. El resultado, ya sabíamos que iba a pasar esto, porque, como me dijo su compañera, conviene seguir produciendo. Pero si de manera caprichosa no nos damos cuenta y eliminamos el proceso y vamos a comprar el insumo, el resultado de 3.000 pasaría a ser ¿cuánto ahora? 2.000 pesos. Y fíjense, si ustedes si observan acá, estos costos fijos no evitables, que son los 6.000 pesos, corresponde a ese proceso que no podemos eliminar. Mejor dicho, que lo hemos eliminado, pero que la eliminación deja parte de esos costos que no lo podemos ahorrar. Esos son los costos fijos no evitables. Es decir, esos costos fijos no evitables son aquellos costos fijos que al tomar una decisión van a seguir estando. ¿Quedó? Sí. Sí, profe. Sí. Supongamos que las ventas actuales sean 750 unidades. Bueno, ya habíamos averiguado que el punto de indiferencia era 750. El todo resultado nos daría 2.250 unidades, 2.250 pesos. Si eliminamos el proceso productivo y decidimos comprar, dijimos que el punto de diferencia es 750. Las ventas actuales son 750. Obviamente, es un punto de indiferencia. Si armamos el estado de resultado, considerando que salimos a comprar el insumo y eliminamos el proceso productivo, ¿cómo va a ser el estado de resultado? O el resultado. Va a ser igual. Exactamente. Vamos a obtener el mismo resultado. Y ahí lo tiene. ¿Alguna pregunta, duda que surja con el armado de ese estado de resultado? No, profe. Pregunten, porque si no después van a ver la clase y tampoco la van a entender y van a estar preocupados después. Analicen, si tienen dudas, pregunten. ¿Ninguna? Profe, Sí, disculpe, en este caso no entendí por qué da el mismo resultado. porque estamos en el punto, vos fíjate que la demanda actual son 750 unidades. Y el punto donde se igualan los costos son 750 unidades.
con lo cual la empresa está vendiendo exactamente lo mismo que el punto de igualación de costo. Entonces, cualquiera de las dos situaciones es indiferente, es indistinta. ¿Sí? Ah, sí, gracias. Y vamos a la última, donde las ventas actuales son 700 unidades y ya sabíamos que el punto de indiferencia, punto de igualación de los costos, son 750 unidades. Entonces, el estado de resultado actual son 1.500 pesos. Entonces, si sabemos que la venta actual, la demanda actual está por debajo del punto de igualación, ¿qué conviene en este caso? Ir comprando. Comprar. En este caso, nos conviene eliminar el proceso productivo y empezar a comprar el insumo. ¿Sí? Si armamos estos resultados, obviamente, el estado acá, ¿sí? Si vemos, acá nos da 1.700 y acá nos da 1.500. Es decir que, efectivamente, nos conviene, en esta situación, comprar. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? No. Todo bien, profe. ¿Ninguna pregunta? No. ¿Seguro? Bueno. Acá terminamos con esta unidad. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta adicional que quieran hacer. No, el martes que viene es feria, así que no hay clase el martes que viene. A mí me están preguntando por el chat. ¿Sí? Profe, si ya tienen las fechas aproximadas del parcial. No, todavía no. Ya si Dios quiere, ya la semana que viene ya la publicamos, ¿sí? La tenemos que gestionar en la facultad y bueno, obviamente tiene que haber disponibilidad en cada una de las sedes de ustedes para que ustedes puedan ir a rendir, ¿sí? Bien, gracias. De nada, Camila. Profe, la teoría de este tema, ¿de dónde? Está en la plataforma, todo está en la plataforma. Joaquín. Gracias. De nada, Joaquín. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo el tema de fabricar, de productos, o sea, de producir o de comprar, todo Sí, eso, Javier. primero hay que hacer o sea, más allá de las cuentas, ¿no? De las ventas actuales y todo eso, antes de dar algún tipo de informe, conviene hacer un estudio de mercado, ¿no? Exactamente, tal cual, sí, sí. Pues te digo, esta es una cuestión, no, o sea, no es una cuestión únicamente del punto de vista de los costos, sino también hay que analizar el mercado donde está actualmente la empresa, o sea, cuáles son las proyecciones actuales del mercado. En función a eso se decide, ¿sí? Es una herramienta más, pero no es la única. Está ¿Sí? bien. Y por lo que estábamos viendo, digamos, creería yo que el mayor o el error que se suele incurrir es esto de no tener en cuenta los costos fijos evitables. Digo, total, elimino, digamos, y digamos, no tenerlos en cuenta. Sí, sobre todo en la situación donde vos tengas que eliminar un proceso. Siempre cuando está en una situación de eliminar un proceso, ¿sí? Ya sea de un proceso de servicio, productivo, lo que sea, hay que tener en cuenta que no todos los costos que vos, o mejor dicho, no todo el proceso que vos elimines va a generar un ahorro total de los costos. Lo más probable es que hay costos que sigan estando porque son costos no evitables, ¿sí? Obviamente hay que analizar el proceso en cuestión, el proceso que vos estés eliminando. Capaz que el proceso que elimine, tenés la suerte que el total de los costos que componen ese proceso productivo se puedan eliminar. Bienvenido sea, ¿sí? Porque el análisis sería algo similar a incorporar un proceso productivo. Pero bueno, nosotros tenemos acá el tema de la legislación argentina, el tema de la parte laboral, ¿sí? Donde la parte laboral lo hace que ese componente, no se ven, por ejemplo, cuando estábamos en el momento de la pandemia, estaba prohibido despedir. Entonces ahí a la parte laboral, a la parte de la mano de obra,
era totalmente no evitable, por lo menos durante el periodo donde no se podía despedir, ¿sí? Había una prohibición de despido. Entonces, durante ese periodo, la mano de obra era un costo no evitable. Aunque vos elimines el proceso, la mano de obra vos la tenías que mantener. A los empleados lo tenían que mantener. Con lo cual era un costo no evitable. Con lo cual no entra en el análisis que habíamos hecho recién, ¿sí? Porque únicamente consideramos los costos que nos podríamos ahorrar, que son los costos evitables, al eliminar el proceso productivo. Tal cual, está bien, perfecto. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta, chicos? Sigo. Sí, Por ejemplo, vamos a suponer que puedo eliminar gente, ¿no es cierto? sí. Vamos a suponer que tengo 10 empleados y son empleados de 10 años de antigüedad. Tengo que brindar también la información porque el primer mes, si yo elimino el proceso productivo, voy a tener un mayor, o sea, la indemnización de esa gente que tengo para eliminar, digamos, el costo va a ser mayor, digamos, a eliminar después el proceso. No sé si Sí, entienden. pero a ver, ante esa situación, a ver, obviamente que yo cómo lo analizaría. Está bien como planteaba, si tengo la indemnización que yo puedo eliminar el proceso, pero tengo la indemnización. Bueno, porque a veces se presentan situaciones donde, pues si despido 2 o 3 empleados y si te viene el sindicato encima y después lo tenés que reincorporar, entonces voy a decir, al final no puedo y sería no evitable. Pero si vos lo podés despedir y no va a tener conflicto sindical, sí pasaría a ser un costo evitable, pero a los fines del análisis yo no consideraría la indemnización. Para mí la indemnización es algo extraordinario que hace a una situación que está generando la eliminación del proceso. ¿Sí? Porque vos fíjate que si vos considerás la indemnización para calcular el punto de igualación, obviamente que te va a dar un punto de igualación muy alto. Claro. Y no es la realidad. ¿Sí? Sí, tal cual. Porque el punto de igualación es el ahorro que vos vas a tener mensualmente de eliminar el proceso productivo. Esa indemnización que vos tenés que pagar es algo extraordinario que no hace al proceso productivo. ¿Sí? Ten en cuenta que, si uno hace una correcta registración de los costos, toda esta cuestión de la indemnización, uno lo tiene que ir incorporando en el costo de la mano de obra, ¿sí? Por eso uno cuando calcula el costo de la mano de obra, uno calcula cuánto es la incidencia de las vacaciones, cuánto es la incidencia de ausentismo que tiene la empresa, cuánto es la incidencia que tiene de enfermedades, cuánto es la incidencia que tiene de una futura indemnización. O sea, todos esos conceptos se van devengando dentro del costo laboral, ¿sí? Con lo cual, cuando vos determine el punto de indiferencia, ya lo va a tener en consideración, porque vos la famosa previsión, vos estuviste previsionando todas estas situaciones, que es lo correcto, ¿sí? Claro, está bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No me digan que tienen hambre, como la vez pasada. Bueno, entonces nos estamos viendo, no el martes que viene, sino el martes que viene, el 2 de abril, el 9 de abril nos estamos viendo, ¿sí? En la próxima clase y seguimos con la siguiente unidad. Ok, genial. Buenas noches. ¿Sí? Gracias, ¿No tiene ninguna otra Martín. pregunta? Súper, profe. No. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, nos vemos entonces el 9 de abril. Nos vemos, chicos. Chao, hasta luego. Nos vemos, Gracias. profe. Chao. Gracias. Chao, chao.